Las 10 y 25 minutos ya es tardísimo. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días. Ya lo soy, muy buenos días. ¿Qué tal estás? He dado libre hoy a David de Jorge. He dado libre, pues porque es muy pesado. Está siempre queriendo... Pues por ahí se empieza dando libre un día, luego no venga, no hace falta. ¿Qué necesidad? He dado libre a David de Jorge y voy a dar libros a los oyentes. ¿Qué te pasa? Bueno, wow. Me encanta. Todavía no se los puedo dar porque todavía no están en venta. Los libros del Premio Planeta de este año, Premio Planeta y finalista del Premio Planeta, que como es tradición en esta casa, pues el primer lugar en el que se presentan en realidad es este programa. Luego ya viene lo otro, pero lo secundario. Importante. No, todavía no te he presentado, Juan del Val. Es que como me siento como en casa. Ya, pero es que no. Siempre hacía siempre lo mismo, que era hablar antes de tiempo. Claro. Pero no, Ángela y después. Ángela Avanzas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, seguro. Sí. Ángela Avanzas es la autora de la novela que tenemos aquí, que se llama Cuando el viento hable, que es la finalista del Premio Planeta de este año, que mañana usted ya podrá comprar en su librería habitual o donde usted se haga con los libros. Y luego ha venido también Juan del Val. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Que es el autor de esta novela que se llama Vera, una historia de amor, que desde mañana usted ya podrá también... Es que ¿sabes qué pasa, Ángela? Que Juan del Val ha trabajado... Bueno, Juan del Val pero ha formado parte... Pero qué maldad. Sí. No, siempre es así, bien. Lo sabes. Bueno, ha formado parte del equipo de Nuria Roca en Melodía FM, que hacían cuando madrugaban. Y luego también ha formado parte del equipo de este programa. Entonces se siente como en casa porque realmente estás en casa. Muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de tu éxito. Gracias, lo sé. Y de que vayas a poder ganarte la vida únicamente con la literatura, que entiendo que es un poco tu objetivo, ¿no? Bueno, a mí me gusta todo lo que hago. Me encanta escribir. O sea, yo sé lo que voy a estar haciendo dentro de 10 años, que es escribir. No sé si dentro de 10 años estaré en la tele o no, pero a mí me encanta la tele o la radio, comunicar en general. Pero, bueno, seguramente escribir me acompañe toda la vida. Lo otro no lo sé. Ni depende de mí, ni... Claro, no escribir sí, depende de ti. Ángela, ¿tú te puedes ganar la vida con la literatura? Pues afortunadamente sí. Y bueno, y me encanta, es algo que disfruto muchísimo, desde siempre. Ahora, por suerte, me dedico solamente a eso, pero... Espera, voy a hacer una cosa, porque a Juan del Val, desgraciadamente, lo conoce toda España. Incluidos los cariños. Lo que hay que aguantar. Incluidos los oyentes de este programa. Pero Ángela Avanzas no. Y yo creo que este es el momento de que Ángela cuente a los oyentes quién es. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Claro. Eres gallega, eso. Sí, soy gallega. Eres gallega. ¿Y cómo empezaste en la literatura y qué has hecho hasta llegar a conseguir nada menos que ser finalista del Premio Planeta? Pues es una pregunta muy difícil siempre decir quién es uno, ¿no? Yo creo, es muy difícil. Pero bueno, atendiendo un poco lo que es a mi carrera, a mi trayectoria, pues sí, soy gallega, nací en Santiago de Compostela, donde está ambientada esta novela justamente. Y bueno, yo estudié políticas, que no tiene nada que ver, y me dedicaba más a la consultoría, pero he escrito desde siempre. O sea, para mí es una necesidad vital, es como, pues como comer, como respirar, necesito escribir. En el momento en el que fui madre, sí que sentí, digamos, que fue ese punto de inflexión en el que necesitaba transitar una novela. Entonces escribí mi primera novela, que se publicó en el año 2021, y fue gracias a la maternidad, que yo siempre digo que me hizo valiente. Quería intentarlo. Y bueno, salió bien, lo suficientemente bien. O sea, eso de te puedes ganar la vida, hombre, depende al tipo de vida a lo mejor que aspires, ¿no? Entonces yo, es verdad que en ese sentido, pues a lo mejor es más modesto a lo que aspiro y bueno, me dedico solamente a eso ya desde el año 21. Que igual tenemos todos en la cabeza esta idea de que el escritor, además el escritor o la escritora vocacional, a lo que aspira es a poder dedicarse únicamente a eso. O sea, poder tener todo el día para dedicar las horas que sean, no sé cuántas horas dedicáis cada uno de vosotros a escribir, si sois muy disciplinados o no. O sea, mis 5 horas diarias a escribir, o mis 4, o mis 6, y el resto tener la cabeza despejada para no tener obligaciones, no tener servidumbres. Pero igual no es así. Porque igual resulta que hay escritores como a Juan del Val a los que le gusta estar un poco en otras cosas a la vez que escribe. Es más, yo creo que en cierto modo, a lo mejor puede sonar un poco raro, pero yo utilizo todo lo que hago para escribir. Entonces, si no me considero un autor que podría hacer novelas o escribir,
aislado en una casa de campo sin ver a nadie. En Nueva York, por ejemplo, ¿no? En Nueva York sí, porque hay un montón de gente. Claro. Entonces, yo necesito... Pero saliendo a verla. Claro. Necesito gente, necesito hablar con gente, necesito trabajar y tener esas sensaciones para luego transmitirlas en la novela. Evidentemente, cuando ya te metes dentro de... Sobre todo en el momento ese en el que ya dices, tengo la novela, pues le dedicas, yo creo que todo el día. Todo lo que haces tiene que ver con estar escribiendo la novela. Aunque estés haciendo otras cosas, tú tienes la cabeza ahí. Eres como Galdós, que vas con la libreta en los metros, en los autobuses. Esto es otra en de los las... bares. Lo hemos hablado Ángela y yo, porque ahí tenemos una diferencia. Yo jamás tomo notas. Nunca tomo notas, pero no lo digo como... O sea, me libera en cierto modo, hay algo que al principio tenía como cargo de conciencia. Digo, pero ¿cómo va a ser un escritor que no toma notas? Hasta que escuché una vez a Rafael Azcona, que no tomaba notas tampoco. Y entonces dije, joder, no digo yo que me quiera yo comparar con Azcona, pero de repente me liberó. Pero bueno, pues dije, no, otro más, que soy yo. Si tienes que tomar notas es que no es suficientemente importante. Si lo que acabas de vivir o la sensación que acabas de tener es suficientemente importante, no hace falta apuntarla, te vas a acordar. Depende de la memoria. Y yo dije, bueno, pues mira, me acaba de solucionar mi vaguería de estar. Me quedé muy tranquilo después de ¿Tienes la excusa? Sí, claro. Pero tú eres tan vago como dices. No, yo no soy nada vago. Y es verdad que cualquier persona que me conozca sabe que no. Y sabe que curro mucho y que le pongo el alma a todo lo que hago. Pero tampoco me tomo tan en serio. Que yo creo que es algo que está bien, me libera también de un montón de cosas. Entonces tampoco tengo que estar todo el rato poniendo cara de que estoy haciendo cosas. Puedo reírme de que estoy haciendo cosas e intento ser feliz. Ángela, ¿tomas notas tú o no tomas notas? Yo sí. Yo soy de Moleskine y... sí. Entonces, ¿os parecéis en algo el ganador y la finalista de este año? Pues... Digo, en vuestra manera de funcionar. Antes estabas pidiéndole a Ángela que se definiese. Nosotros nos hemos conocido después del premio y he descubierto una persona muy auténtica. Y eso es algo que me parece fantástico. Es como es. Y eso me encanta. Y yo creo que eso sí es un punto de unión. Cada uno con unas formas distintas, pero hay algo muy bonito en ella y en cómo escribe. Y eso me parece algo que he tenido mucha suerte. No sé, ella quizá no haya tenido tanta. No quieres que le pregunte, pero ¿no? Vamos a obviar esta parte, pero yo he tenido mucha suerte con ella como compañera. Sí, ¿Y tú, Ángela, crees que has tenido suerte con yo creo Juan que del sí. Boal? Yo considero que tengo mucha suerte porque también me parece una persona que tiene mucha verdad, ¿no? Y es verdad que en ese sentido me gustan mucho las personas que son así, sin trampa ni cartón. Y sobre todo, yo creo que en el fondo, ¿no? Todo aquello que nos invita a vivir y a enfrentar el día a día y demás, y yo creo que eso nos une más. Además me ha gustado mucho también cómo escribe. La novela me gustó mucho y bueno, para mí eso significa mucho también, claro. Te lo vas a pasar bien con él. Bueno, y el sentido del humor, esto es maravilloso. Es que hemos empezado, es verdad que hoy es, efectivamente, como decías, claro. Este es el primer sitio donde naturalmente empezamos a... Sí. No podía ser de otra manera, tiene que ser. Pero ya nos hemos visto por ahí en otros eventos menores. Muy menores, como la propia gala de entrega del premio. Eso nada. Pero o sea, el sitio importante es... Pero los otros sitios menores ya hemos conectado bastante y nos hemos reído. Bueno, pues ahora que ya conocemos a los autores de las dos novelas premiadas de este año, vamos a hablar de las novelas premiadas este año. Bueno, vamos a escuchar. Este es un programa de radio, querido Juan. Vamos a escuchar, no las novelas completas, porque no sería largo, ¿no? Porque no hemos tenido suficiente presupuesto, pero sí un pasaje, una recreación que hemos hecho de los dos textos. Vamos a empezar por la novela ganadora de este año, que es la novela de Juan, que se llama Vera, una historia de amor. El amor brota sin orden. Tarda un segundo en producirse, justo en el instante que va después de una mirada especial o de una risa a tiempo. Da igual que sea real o inventado. No siempre es verdad. A veces sentimos lo que deseamos sentir. Vera no sabe cuándo se rompió definitivamente todo lo que la unía a Borja. No fue un día concreto. No sucedió nada extraordinario. Pero Vera terminó detestando del marqués hasta sus cosas buenas.
Su sola presencia le producía zozobra, como si él le robase el aire cuando paseaba por la habitación, cuando se cruzaba en el vestidor o compartía en el baño. Era invasivo, aunque no hiciese nada. Nada malo, se entiende. Por ejemplo, afeitarse. Vera odiaba la manera en la que Borja se afeitaba. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Y por qué cierras el ordenador? No sé, ha sido un instinto. Vera, no me jodas. ¿Qué cojones estabas viendo? Vídeos de gatos. Estaba viendo vídeos de gatos. Menuda gilipollez. Era verdad que últimamente Vera miraba su portátil más de lo normal, pero jamás había entrado en una página de vídeos de gatos. Esta mañana está contenta. Contempla su cuerpo en el espejo y le parece como si fuera el de otra, mucho más bello. Se sorprende mirándose desnuda, reconociéndose diferente a otras veces. Es su mismo cuello. Los hombros son los suyos. Sus tetas, las de siempre. Mira la hora en el reloj de su mesilla de noche. Aunque desde que se separó del marqués hace 3 meses, las 2 mesillas de noche son suyas. Don Borja Manuel Laguía de Villarreguela, marqués de Villaecijilla, ya no está en la cama de Vera después de 24 años de matrimonio. Está nerviosa. Dentro de media hora ha quedado con el vendedor de la inmobiliaria para que le enseñe 2 pisos. O elige pronto lo que se va a poner, o llegará tarde. Está nerviosa. Vera entra en cada piso en venta buscándose a ella misma detrás del umbral. Una ilusión que empezó a construirse el primer día que accedió a una web de venta de casas. Al principio fue solo un entretenimiento inocente. Después, una obsesión. Detrás de cada anuncio en el que clicaba, Vera fantaseaba con su plan de huida. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Y por qué cierras el ordenador? No sé, ha sido un instinto. El amor se acaba a la misma velocidad que empieza, aunque tardemos mucho más tiempo en querer darnos cuenta de ese final. Definitivamente, va a llegar tarde. Idealista te puede cambiar la vida, esto es... Te puede dar muchísimo... Idealista es una excusa para huir. Bueno, este es el comienzo de la novela y aquí ya aparece sugerido el personaje de Antonio, que es quien va a vivir la historia de amor con Vera, que es un comercial de una inmobiliaria. Que así de entrada, pues uno puede pensar un comercial de una inmobiliaria igual como mucho atractivo no tiene, pero este sí. Este sí. Sí lo tiene. Lo tiene precisamente en el contraste de su historia con la de Vera, de su personalidad con la de Vera, de dónde viene cada uno, ¿no? Claro, es la historia de amor principal de la novela. Hay otras que tampoco tienen que ver con la pareja, sino tienen que ver también con historias de amor de hermanos, de madre a hijo. O sea, por eso es una historia de amor, de muchos amores y muchas direcciones. Pero en esta historia concreta de Vera y Antonio, pues sí, es como 2 personas que en principio no tienen mucho que ver en nada. Se juntan y se aportan cosas que necesitaban, sabiéndolo o sin saberlo, el uno del otro. Vera es una mujer que tiene 45 años, él es 10 años menor. Ella viene de un entorno privilegiado de la alta sociedad de Sevilla, se acaba de separar de un marqués con el que ha estado prácticamente toda su vida, ha sido el único hombre de su vida, de formas y de mentalidad conservadora, ella misma, y Antonio es un chico que está en Sevilla, es un chico madrileño de barrio, bueno, con un pasado, digamos, complejo, y bueno, es un vendedor de pisos porque, bueno, tiene esa facultad de vender, ¿no? O de seducir. Y bueno, a partir de ahí se juntan y comienza sobre todo la andadura de Vera, que es la protagonista en ese sentido, porque Vera sí hace un camino de donde parte al inicio de la novela, que es justamente después de la separación, a cómo acaba la novela en una evolución que es bastante interesante. Él, cuando llega al inicio de la novela, yo tengo la sensación de que tiene bastante camino recorrido. Él ya ha hecho la evolución. Ella, de hecho, que tiene un pasado complejo. Sí. Pasado complejo es que tiene antecedentes, por ejemplo. Sí, bueno, tiene digamos, ha estado en sitios donde no debería estar. Dices que se te da fatal de hacer los personajes masculinos, y yo, Antonio, le veo en ti con ese 1,87 m un poco encorvado por la empatía que tiene hacia la gente, que es como vas tú por la vida, que me parece, no es una crítica de madre, es una realidad, sí. Pero sí que se te dan bien los personajes masculinos.
Sí, este es el primero que me sale bien del todo. Porque el resto es cierto y lo comento muchas veces, pero yo de verdad que no... que no te interesa. Me he dado cuenta ahora, después de 7 novelas, sí, que todos los personajes masculinos, cuando llega un momento en el que me empiezan a caer bien, los convierto en unos idiotas o los mato. Son las dos opciones que suelo hacer en las novelas. Y lo he mantenido vivo. Sí, sí, sí. Has racionalizado eso. O sea, te has explicado a ti mismo. Sí, pero lo que pasa es que no quieres eliminar cualquiera que sea simpático. No, es que simplemente cualquier explicación no salgo bien parado. Al no salir bien parado, pues no sé. Sí, es verdad que soy... digamos, no condescendiente, pero bueno, soy mucho más cariñoso con los personajes que ya tienen cierta edad, por ejemplo, con los más vulnerables. Sí, sí. Pero en el resto de novelas me refiero. Pero en Antonio, sí, es verdad que a este sí le he hecho... Él es, evidentemente, es más guapo que yo, es más joven que yo, pero es cierto que he buscado... hace 2 años. He buscado... Pasados. Bueno, se empeora lo que se puede. No futuros. Y sí es verdad que ahí he puesto un espejo y bueno, creo que por eso me ha salido bien. Bueno, creo. Sí. Luego ya veremos a ver. Sí, no, pero a ti no te sale el DGS madrileño que le sale a Antonio. Bueno, ¿no? Pero sin embargo... Está pulido. Claro, y él también hace un esfuerzo por pulirlo porque... Es verdad que, bueno, ya yo lo tengo interiorizado, pero yo puedo hablar de otra manera. O sea, te garantizo que... Y es que es así. Es que ser de así Madrid, era él. Ser de Madrid marca también. Pesa mucho. Ese es el tono de Madrid y de barrio. De Madrid y de barrio, que no es lo mismo. No es lo mismo unos barrios que otros. También eso aparece en la novela. Tanto los diferentes barrios de Madrid como las diferentes clases sociales, evidentemente de la alta sociedad sevillana a un barrio menos privilegiado de Madrid. Hay muchas diferencias y también salen en la novela. Pues si yo fuera de la alta sociedad sevillana me caerías fatal. Lo sabes, ¿no? No, porque... ¿No? O sea, vamos a ver. ¿Quieres que te lea la página 91 y 92? Bueno, te va a leer tu propia novela. ¿Qué pone ahí? Esto no te lo esperaba. ¿Qué pone ahí? ¿Quieres? Dame el libro, verás lo que dice. Espera que me levanto. Sí, es que me han quitado el libro y no, lo tenía hasta señalado. La página 91 y 92, tío, la marinera, para ser de la alta sociedad sevillana, ¿cómo les pones? No, pero mientras que buscas la página, sí te diré que... De todas maneras, la hipótesis de que Begoña sea de la alta sociedad sevillana, de aquí a mañana tampoco se contempla. Pero es cierto que a mí me parece que hay algo de claustrofóbico en las altas sociedades en general, en la sevillana en particular, que bueno, impiden el movimiento, sobre todo quien desea tener una vida distinta a lo absolutamente convencional. Y sí me pareció un escenario interesante para que Vera partiese de ahí hacia su evolución. Vale, seré buena, no. Pero claro, yo adoro Sevilla, me parece una ciudad que es un escenario fantástico, está llena de pasión, pero es verdad que tiene esa parte claustrofóbica donde te miran y te hieren, diría. Borja se llama el malote, por cierto. Igual que marido de... Sí, Borja es el... Esto no me lo esperaba. Igual que no se toma muy bien la separación. No se toma nada bien, no. Igual que el marido de quién. De la finalista, perdona. Creo, ¿no? Si no he tomado mala nota, vale. Sí, correcto. Es que buscaba vamos a cosas escuchar, de unión. escuchamos cómo suena Cuando el viento hable, que es la novela de Ángela Banzas. Mira. Cementerio de San Domingos de Bonaval, Santiago de Compostela, 1 de noviembre de 1959, Noche de Difuntos. Miré a mi alrededor. Sin luna en el cielo, la densidad de la niebla me lamía el rostro y las yemas de los dedos. No tengo miedo, me dije. No tengo miedo, repitió el eco de mi pensamiento. Cientos de flores se distribuían en ramos sobre sepulturas que debía sortear. Tragué saliva con la angustia ciñéndome un áspero lazo en torno a la garganta y lancé decidida un pie sobre el camino. En el reposo de una rama, un ave graznó insolente y me hizo saltar en el sitio protegiendo con los brazos la vida que crecía en mi vientre. La luz de un nuevo rayo iluminó una capilla en tonos rojizos. Empujé la puerta de madera de la entrada con todas mis fuerzas. Era tan pesada. Una última embestida y las bisagras al fin cedieron. Levanté la vista. La pequeña cúpula sobre el presbiterio, herida de muerte, crujió y llegué a temer que se viniera abajo.
Por eso no reparé en la raíz que sobresalía de la tierra y caí sin remedio. Por pura suerte, los reflejos actuaron a tiempo y evité golpearme la cabeza contra una sepultura. Hay algo en la base. Parece cemento fresco. Acaricié los números y las letras grabados en la piedra. Después me obligué a leer en voz alta las fechas del inicio y el final de una vida. Incapaz de encontrar valor suficiente para lo que vendría a continuación, un susurro desamparado me auxilió para expulsar al aire mi nombre y mis 2 apellidos. Estaba ante mi tumba. Wow. Anda que no. Y luego ya empieza a contarnos la historia de Sofía, que es la protagonista de tu ¿Sabes qué? Siempre me cuesta un poco de trabajo preguntar a los autores por sus historias, porque claro, es como resúmeme en un minuto una historia que igual cuando tú empezaste a pensar en ella podías hablar en un minuto, pero luego ha ido creciendo, desarrollándose igual por caminos que ni siquiera tenías previstos, y entonces debe ser como tengo que sacrificar tantísimas cosas para resumir la historia que igual la respuesta se queda un poco insatisfactoria, pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué le pasa a Sofía? ¿Qué le va a pasar a Sofía? Sofía es una niña pequeñita. Sí, o sea, Sofía, la Sofía que está aquí en este inicio, en este prólogo, claro, esta ya creció. Esta tiene 20 años. Y a partir de aquí nos va a contar su historia, que ya nace en 1939. Justamente en la posguerra, cuando inicia la posguerra civil española, y nos va a contar pues cómo crece con su padre, crece con sus abuelos, crece en un entorno pues marcado por el silencio, por las sombras de esa época, un entorno bastante oscuro. Y a ella, cada día, cuando el reloj da las 8 campanadas, tras rezar a Nuestra Señora de las Angustias con su abuela por los difuntos y los ausentes, la encierran, la esconden en una guardilla y tiene prohibido encender la luz, hacer ruido y demás. Es como si no existiese. Sofía tiene muchísimo miedo a la oscuridad, pero gracias a que su padre es un bibliotecario, antiguo librero, le ha llenado la cabeza pues de fantasía, le ha contado muchas historias. De hecho, ya desde pequeñita pues le ha leído a las meditaciones de Marco Aurelio, ya para marcar un poco ese carácter, ¿no? fuerte. Y ella lo que hace, digamos que en esa oscuridad pues inventa pues sus 1001 estrellas, ¿no? Cierra los ojos y aprende a refugiarse ahí, dentro de la imaginación. Algo que le va a servir durante toda su vida, porque la imaginación al final pues la utiliza pues para recrear ese ideal de felicidad y también más adelante pues el ideal del amor, marcado mucho también por la historia de sus propios abuelos. Ella, en este viaje que hace, contándonos su historia, pasa también un tiempo en el hospital, donde conoce a su primera y única y gran amiga, que es una niña pues que está ahí encerrada y bueno, pues tiene un diagnóstico fatal y que no puede sobrevivir, ¿no? Entonces ahí ella le entrega esas herramientas tan valiosas que le ha dado su padre, que es a través de la imaginación. Entonces esa niña que solamente conoce las paredes tristes del hospital, pues se aprende a vivir 1000 historias también dentro de su propia cabeza. Y además es una niña, esta amiga de Sofía, que se llama Julia, que ve, esto me parece muy bonito porque es tan optimista que pese a la vida que le ha tocado vivir, pues ella sigue viendo el sol detrás de las nubes, que esto me parecía también muy bonito, ¿no? Y sigue anclada a esas ventanas, que yo creo que todos hemos estado alguna vez anclados a las ventanas de los hospitales, buscando pues la lluvia, ¿no? La lluvia que limpia para poder ver. Y bueno, y más allá de esto, hay mucha intriga, hay mucho misterio, suceden cosas, muchos secretos. Me gusta mucho esto, la arquitectura más parecida a lo que es un thriller. Uh-huh. Y después, pues ella, gracias también a esa imaginación que tiene, a esos ideales que proyecta dentro de su cabeza, pues a medida que va sufriendo también, pues claro, las pérdidas, ¿no? Porque al final es una historia de crecimiento, de evolución, pues con ese eco que le devuelve, digamos que el pecho, pues a través también de las palabras, algo que se usaba mucho en el siglo pasado, pues escribe cartas pues a un chico que también pues va a ser muy importante, que será Daniel. Entonces esa resonancia que va encontrando le devuelve, pues le fortalece más bien, porque nunca la pierde la esperanza que tiene. Así resumiría un poco la trayectoria de Sofía.
Es que es frustrante, es verdad, el resumir una novela. Sí. Es que, Sí, porque es que hay muchas, pero tampoco puede contarlo. No, claro. Porque si lo cuenta la lía. Claro, pero por eso te digo, entonces, siempre es verdad. Yo es lo peor que llevo, resumen la novela, de qué va. Porque lo tuyo también tiene tela. Hombre, y no se puede contar. No se puede contar. No. Todo, bueno, pero al final lloras y te ríes. Sí, eso lloras, es emociones, te ríes, te emociones y de vez en cuando piensas. E incluso te entretienes. Más o menos por ahí sería la cosa. Y eso sí que es un punto común de las dos. Sí. Creo que las dos novelas son optimistas y las dos tienen esperanza. Independientemente de lo que sean tan distintas, mundos distintos, épocas distintas, pero al final hay esperanza. Sí. Ha contado Begoña Gómez de la Fuente que en el personaje de Antonio ve a Juan del Val porque le ve. Sí, porque me conoce. Y ahora ha dicho, Ángela, todos hemos estado alguna vez detrás de la ventana de un hospital, mirando lo que sucedía afuera, porque no podíamos abandonar ese hospital durante el tiempo que fuera. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Has estado hospitalizada un tiempo largo, por ejemplo? Sí, bueno, en verdad cuando yo me decidí a escribir esta historia, bueno, yo llevo muchos años queriendo escribir esta historia, transitarla, ¿no? Sí, muchos. ¿Pero muchos cuantos son? Bueno, ya tengo unos cuantos, pues bastantes. ¿Qué falta? Tienes menos ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Ayer estábamos en una presentación y se lo decía, claro, la edad de sus abuelos es la de mis padres. Entonces me parece fatal. Ostras. Y encima te lo echan en cara y dicen, no, que ya tengo muchos años. Por favor. No, bueno. No, pero ¿cuándo empiezas a imaginar esta historia? ¿Con 20 años? ¿Con 25 años? Yo, más que imaginar la historia, yo tenía la necesidad un poco de transitar un pequeño episodio de mi vida que fue con 7 años que estuve ingresada en el hospital. Y es verdad que yo siempre digo, a mí eso me ha marcado la forma de ver la vida, de experimentarla también, ¿no? Y de valorarla, sobre todo. Es que estuviste a punto de morir, claro. Sí, la verdad es que sí. Fue un susto, fue un susto grande, pero sobre todo conocí a muchísima gente que me aportó mucho, a niñas y adolescentes, que me aportaron muchísimo, porque entendí que existía otra realidad. Entendí que había niños que no tenían la suerte, o sea, yo sobreviví, no pasó nada. Pero lo mío es una cicatriz, sin más, como dice en la novela, pero lo de otros niños pues es, pues no tienen tanta suerte, ¿no? Entonces también me hizo cuestionarme el destino. De ahí el viento, ¿no? Que cuando hablo del viento en la novela, pues es para mí es esa mezcla entre el tiempo, la suerte y el destino. Y bueno, a mí como me marcó tanto, y además sí que es verdad que yo recurría a los libros, a las historias, a mí me ayudó muchísimo. Estuve mucho tiempo malita y es verdad que a mí me dan calor, los libros me dan calor. Y yo es verdad que le leía a la niña que tenía al lado porque ya no podía leer y aquella pues no había otra forma de ocio. Y descubres muchas cosas, las miradas, aprendes a interpretar las miradas, yo creo que dentro de los hospitales. Al final no deja de ser ese lugar en el que unos llegan, otros se van y todos esperan o esperamos, ¿no? Y además en Galicia supongo que también porque llueve mucho, en Santiago, de donde soy yo, pues eso de ver siempre cómo cae la lluvia al otro lado y tener como esa, la esperanza de que va a salir el sol en algún momento. Me parecía algo que necesitaba transitar, pero no sabía cómo darle forma. No sabía realmente qué rudimentos o qué mimbres utilizar para ir construyendo, moldeando la historia necesaria para convertirlo al final, como dice muy bien Juan, en una historia que atrape, en una historia que te llegue, ¿no? Porque al final estos son puentes que tienen que llegar desde el autor hasta el lector y que te conmueva mucho y que te haga sentir. En realidad yo creo que cuando Ángela empieza a escribir esta novela es en el hospital. Probablemente, sí. Cuando empieza todo nunca se sabe. ¿Cuándo empiezas a escribir esta historia? Pues ahí, o cuando empiezo yo Vera, pues a lo mejor... Pero ya tenías la Moleskine en el... No tenía Moleskine. Tenía yo creo que la típica de cuadraditos. Bueno, Ángela Avanzas, Juan del Val, gracias por habernos acompañado esta mañana. Os deseo que tengáis una gira promocional espléndida, estupenda, que disfrutéis muchísimo. Sé que Juan ¿vas al Hormiguero esta semana? No, quiero decir que si vas como invitado. Voy hoy normal de tertuliano, pero no, el jueves voy de invitado ya pues, para hablar de la novela, porque ahora ya sí, a partir de mañana,
ahora ya sí, a partir de mañana se puede leer y opinar. Amigo. Gracias, Ángela. Pues no dice Que más, vaya muy bien. Ángel. Juan del Val. Muchísimas gracias. Y gracias, Juan del Val. Gracias. Que os vaya muy bien. En 5 minutos contamos las noticias de las 11 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y a la vuelta nos ocupamos de nuevo de las personas cuidadoras. Si a ti te parece bien, Begoña Gómez de la Puente, de la mano de Cinfa. Ahora seguimos.